contenta de poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Es una palabra que Él también, obviamente, ya veréis por qué, pero sigue trabajando en mí. Y espero que nosotros hoy podamos estar, como ha dicho Antonio, con los oídos espirituales abiertos para recibirla. Amén. ¿Estáis con vuestros oídos espirituales abiertos? ¿Sí? Amén, amén. Pues hoy vamos a hablar de carácter. Uy. Alguien se ha reído por ahí como quien dice, a ver qué va a decir de carácter. Hoy vamos a hablar del carácter. Empezamos una nueva serie, como sabéis, hemos estado hablando de diferentes cuestiones, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la autenticidad y hoy empezamos a hablar del carácter. Porque cuando pensamos en carácter, pensamos sobre todo en las personas que tienen ¿qué? Mal carácter, ¿a que sí? Pero ¿eso qué significa tener mal carácter? Mal carácter, cuando decimos esta persona tiene mal carácter, estamos hablando más bien de su forma de expresarse, quizás su estado de ánimo, de personas que parece que están enfadadas siempre. Pero en sí, el carácter va mucho más allá del estado de humor de una persona. Nosotros decimos, y lo hemos dicho últimamente mucho, ¿no? En el púlpito, pobrecito nuestro Tony, nuestro hijo, que hemos dicho, nuestro hijo tiene el carácter de su padre. Y la gente siempre se ríe, no sé por qué. Pero el Tony tiene un carácter fuerte, ¿no? Es decir, él es muy determinado, muy encajonado en sus ideas, muy fijo, igual que su padre, ¿no? Y por eso decimos que él tiene carácter. A él no le importa expresarse de esa forma, ¿no? Pero el carácter va mucho más allá del estado de ánimo de nuestra personalidad. Porque precisamente cuando solemos hablar de carácter con nuestros amigos, nuestros familiares, estamos hablando de las personalidades de las personas. Y el carácter es mucho más. Porque el carácter consiste en cómo los valores internos nuestros se expresan a través de nosotros en el día a día. Ese es el carácter. El carácter no es, ay no, es que su carácter es muy tímido. No, eso no es carácter. Ay no, es que su carácter es muy alegre. No, eso no es carácter. El carácter es cómo nuestros valores internos se expresan en el día a día al exterior. Eso es carácter. Si una persona todos los días llega tarde a su trabajo, ¿qué podemos decir de su carácter? Que es impuntual, no valora el tiempo, no valora el trabajar. Eso es su carácter. Si decimos que una persona paga a tiempo, ¿qué tipo de carácter tiene? Un carácter fiable con el dinero. No me importa dejarle dinero a una persona así, si yo sé que siempre paga a tiempo. El carácter expresa lo que nosotros sentimos por dentro y lo que nosotros creemos más bien por dentro. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te describes tú? No tienes que contestar en alto, tú piénsalo. ¿Qué tipo de carácter tienes tú? Tú piénsalo bien. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo dirían otros que es tu carácter? Porque en sí el carácter es cómo se expresa al exterior lo que llevas en el interior. Entonces no me vale que tú me digas cómo tú describes tu carácter, me vale que me digas cómo otros describen tu carácter. ¿Qué le estás mostrando a otros? La Biblia habla del carácter y cómo debe ser el carácter del creyente, el carácter del cristiano. De hecho, podemos leer desde Génesis a Apocalipsis, podemos leer la historia de los diferentes personajes y nada más, aunque no entremos en mucho detalle, nada más que ver las cosas que hicieron, las cosas que dicen, las cosas que sucedieron alrededor de ellos, podemos decir, este tiene un carácter conforme a Dios, este no, este se portó muy mal. El Judas Iscariote, carácter no muy bueno, no es muy cristocéntrico, no es muy cristiano. Y yo leía acerca de un hombre que yo creo que si no todos, casi todos aquí conocemos de la palabra de Dios y es el rey David. David, el que ha escrito tantos salmos. Dios describió a David como un varón conforme a su corazón. Entonces, ¿tenía David un buen carácter? ¿Tenía David un carácter que agradaba a Dios? Claro que sí, era conforme al corazón de Dios. Y en esta semana Dios me llevaba al Salmo 15
que está precisamente escrito por este varón conforme al corazón de Dios, escrito por David. Y yo quiero que busques ahí en tu Biblia, si la has traído, si tienes la aplicación de la Biblia en tu móvil, por favor subraya este pasaje, porque vamos a estar enfocándonos hoy precisamente en qué tipo de carácter debemos tener los hijos de Dios. Amén. ¿Estáis listos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces tenemos que trabajar nuestro carácter. Amén. Pues vamos a ir a Salmo 15 y vamos a leer la nueva traducción viviente. Porque hoy me parecía que era la que era más fácil de entender para este pasaje y es la que vamos a utilizar. Me parece que va a salir en pantalla también. Dice lo siguiente: recordad que esto lo ha escrito David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no lo ha escrito cualquiera. Lo ha escrito alguien con conocimiento, alguien que sabía verdaderamente lo que significaba tener un carácter que agrada a Dios. Dice lo siguiente: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Qué fuerte. Esa es la gente que permanece firme para siempre. ¿Permanece firme para siempre contra qué? Contra los vientos, con las mareas de la vida, contra todas las tormentas que se levantan en contra de ellos. Esa es la gente que se mantiene firme. Entonces vamos a desgranar un poquito esto, porque yo sé que he dicho algunas cosas que habrá sentado un poco incómodo lo que hemos leído, porque son cosas bastante intensas lo que expresa David. En primer lugar, David dice que aquellos que entran en la presencia de Dios son los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Este valor es la integridad. Ese es el valor interno, la integridad. Los que hacen lo correcto. Estamos hablando de que Dios valora la integridad. ¿Y eso qué significa? Porque no se trata, cuando hablamos de integridad, no se trata solamente de hacer lo correcto. Integridad va mucho más allá. Integridad es hacer lo correcto, seas visto o no. Porque todos queremos quedar bien, todos intentamos hacer lo correcto cuando sabemos que nos están mirando. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué cosas hacemos cuando estamos a solas? Buena pregunta, ¿no? Dios valora la integridad. Sus hijos debemos vivir haciendo lo correcto. Da igual quien nos vea, da igual quien no nos vea, da igual incluso si no hay forma de que la gente pueda enterarse de lo que tú has hecho. ¿Qué haces en la luz? ¿Qué haces en lo oculto? ¿Haces lo correcto? Hay una prueba retórica para saber qué nivel de integridad tienes. Si vas al supermercado, haces la compra, vas a pagar a la caja y el chico de la caja te devuelve 20 euros más que no te corresponde, ¿qué haces? Él no se ha dado cuenta, ni se dará cuenta hasta que cierre caja al final del día. ¿Qué haces? A veces justificamos y decimos, es que Dios ha querido bendecirme de esta manera. Me lo llevo para mi casa. Pues hay que trabajar la integridad. Es una prueba de integridad. Pero piénsalo por dentro. Hay que ser sincero con uno mismo. ¿De verdad le dejaré saber al chico, oye, que me has dado de más? Que te he pagado con tanto, te he entregado un billete de tanto y me corresponde menos. ¿Se lo decimos? Dios valora la integridad. Si queremos ser personas conforme al corazón de Dios, tenemos que trabajar nuestra integridad. No va a ser fácil.
No es algo que nos sucede por arte de magia cuando conocemos al Señor. De hecho, nada de lo que vamos a hablar hoy es algo que sucede por arte de magia cuando conocemos a Dios. Son cosas que tenemos que trabajar. Pero si queremos ser personas que tenemos el carácter de Cristo, el carácter que agrada a Dios, tenemos que trabajar sobre ello. Yo quiero tener un corazón conforme al Señor, conforme al corazón de Dios. Si Él valora la integridad, yo también. Amén. David sigue diciendo que los que entran en la presencia de Dios dicen la verdad con corazón sincero. Y hace poco el pastor estuvo hablando un poquito de esto, bueno, bastante, una predicación que disfrutamos muchísimo, porque aquí el valor es la verdad. El valor es la verdad. Y lo contrario de la verdad es la mentira. Qué fácil es mentir hoy en día. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces se nos hace muy fácil mentir. Y cuando sucede eso, tenemos que examinar nuestro corazón. La mentira solamente es un síntoma de algo que sucede en nuestro corazón. No estamos valorando lo que valora Dios. Y al revés, estamos mintiendo porque dentro de nosotros hemos creído una mentira y lo hemos aceptado como verdad. Me explico. Tengo que mentir sobre esto porque si no seré rechazado. Es una mentira del enemigo. El Señor nunca te va a rechazar. Quizás las personas sí, no podemos controlar a las personas, pero Dios dice que Él jamás nos dejará. Mentimos porque decimos, es que si yo cuento la verdad, seré juzgado. No hay ningún juez justo en la tierra que te pueda juzgar. El único que lo puede hacer es Dios y Él no lo hace. No lo hace. La mentira. Qué fácil es mentir a veces. Qué fácil es tener unos valores contrarios a lo de Dios. No existen mentiras piadosas, hermanos. Eso se lleva mucho hoy en día. Eso no hace daño, no pasa nada. Una mentirilla que no hace daño, no pasa nada. Toda mentira es pecado. Toda mentira destroza la vida. Toda mentira corrompe el corazón. Rompe tu credibilidad y tu carácter también. ¿Sabéis por qué? Porque al final todo sale a la luz. Y David decía, hay que ir con la verdad. Dios valora la verdad. Debemos hablar verdad con un corazón sincero, hermanos. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si tú te das cuenta que se te hace muy fácil mentir, tienes que examinarte a ti mismo. Vete a tu casa, piensa bien el por qué lo haces. Porque si estás mintiendo, es porque hay algo que te has creído por dentro y te mueves en acorde a ello. El padre de la mentira es Satanás. Dios es el Padre de luz y de verdad. Nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos de la verdad. Vivamos en la verdad. Eso es parte de tener carácter que Dios quiere que tengamos. Amén. Seguimos y te digo, esto es que es impresionante lo que puedes sacarle 5 versículos de toda la Biblia. 5 versículos solamente. David dice que los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos son los que entran en la presencia de Dios. El chisme, una vez más estamos hablando del chisme. ¿Sabe lo que esto me muestra? Que el chisme ni es problema de hoy en día, ni es problema de los evangélicos, sino que es problema del corazón de la humanidad. Porque cuando escribió esto David, no estaba la iglesia evangélica, que a veces decimos, es que los evangélicos son muy chismosos. No, los evangélicos no, la gente en general es muy chismosa. A Dios no le agrada el chisme,
porque va en contra de un valor tan importante para Él. Tan importante que es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estamos chismorreando de las personas, estamos diciendo, no me importa esa persona. No me importa lo que ellos piensan, no me importa quiénes ellos son. No me importa guardar su intimidad, no me importa quién se entere de su historia, me da igual. Y eso va en contra del valor de Dios. Si eres hijo de Dios, pero te entretiene con el chismorreo, no estás agradando el corazón de tu Padre. Y tenemos que tener cuidado con esto porque los evangélicos a veces convertimos el chisme en algo muy espiritual, porque sabemos que es malo. Y es como a veces quizá en una reunión de oración sale una hermanita, perdonadme hermanita, es que siempre, para el tema de chismorreo siempre se habla sobre todo de las mujeres. Parece que como decimos más palabras, caemos más veces en el chismorreo sin darnos cuenta. Pero si estamos en un culto de oración y se levanta la hermanita chismosa de turno y dice, hermanos, vamos a orar por la hermana Raquel. Amén, vamos a orar por la hermana Raquel. Y esa hermana empieza, Señor, tú sabes el problema que tiene la hermana Raquel. Los demás no saben el problema que tiene la hermana Raquel, pero la mujer empieza a explayarse. Señor, tú sabes que ella no tiene marido, Señor. Señor, tú sabes que ella lo necesita por esto y lo otro, porque tú sabes que la cosa... Mira, al final del culto la gente no se va con la petición de Raquel, se va con el chismorreo que de Raquel necesita un marido. ¿Os ha pasado? Lo que habéis estado en la iglesia muchos años, igual lo habéis vivido. Os enteráis de la historia de otro hermano a través de los cultos de oración, que ni lo presenta el mismo hermano, esa petición lo presenta un tercero y dices, ay Dios mío, y eso es verdad, ¿y esto cómo va a ser? Justificando el chismorreo. Somos tremendos, la verdad. Pero si queremos tener un corazón conforme al de Dios, hermanos, tenemos que arrancar eso de nuestra vida. Nosotros en casa hay ciertos canales de la televisión que ni los ponemos porque se dedican al chismorreo. Se dedican al chismorreo. Tenemos que guardar nuestro espíritu del chisme. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Seamos prontos para amar y sordomudos para chismorrear. Así mostraremos el carácter de nuestro Padre. Así podremos decir, yo cumplo con los valores de mi Dios. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. David sigue, y aquí ya estamos en el versículo 4, ¿vale? Estos son 5 versículos lo que hay en este capítulo. Pero David sigue y dice que los que desprecian a los pecadores descarados son los que entran en la presencia de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque puede parecer que David está diciendo que debemos odiar a los pecadores. Y no es lo que él está diciendo. Pero si vemos la trayectoria del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios había sido muy claro con su gente. Y le había dicho una y otra vez, no juntéis con naciones que no comparten los mismos valores que tengo yo. No juntéis con naciones que viven vidas que no me agradan a mí. Estas eran naciones que adoraban a falsos dioses, naciones que incluso sacrificaban a sus hijos por amor a esos dioses, tenían sus mujeres y sus hombres que se prostituían y Dios decía, no hagáis alianza con ellos. No decía odiarlos, no, decía no hagáis alianza con ellos. Y el Señor decía esto, ¿por qué? Porque sabía que si hacían alianza con este tipo de personas, tarde o temprano ellos mismos iban a caer en lo mismo. Y si leemos la historia del pueblo de Israel, ¿cuál fue su pecado? Caer en los pecados de otras naciones, sabiendo y conociendo la verdad.
Los que tienen el carácter conforme al corazón de Dios valoran la santidad. La santidad. Si vamos a estar con personas que no conocen a Dios, es para transmitirle el amor y la esperanza de salvación. No es para tocarle las palmas cuando sabemos de sus pecados. No es para hacerle la gracia. Tampoco es para quedarnos callados. ¿Qué es lo que pasa la mayor parte de las veces? Que no queremos ser rechazados por ellos, no queremos cerrar puertas, no queremos cerrar relaciones con ellos. Entonces nos callamos. Cuando debemos abiertamente denunciar y despreciar el pecado. Hace un tiempo atrás, y otra vez con otra persona ha pasado. Bueno, cuento el testimonio de Antonio, ¿no? Antonio estuvo metido en un grupo de chat en el WhatsApp de antiguos compañeros de su colegio. Eran no sé cuántas personas metidas ahí que se habían reunido, habían retomado una especie de contacto y se abrió un grupo de chat en el WhatsApp para ellos seguir en contacto y hablarse y demás. Y todo muy bien el primer tiempo porque estaban recordando las vivencias del colegio, recordando todo lo que habían vivido juntos, ja, 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 ji, ji, ji. Hasta que de repente uno empezó a colgar imágenes pornográficas. Ja, 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 ji, ji, ji. Era todo en plan risa. Luego un vídeo. Todo en el grupo, en plan amigos, de colegas. Y recuerdo que Antonio me comentó en ese tiempo, dice, he tenido que decirle que si vuelven a hacer este tipo de cosas en el grupo yo me salgo, porque esto va en contra de lo que yo creo. No se quedó callado. Y bueno, pidieron perdón los que habían hecho eso. Venga, perdóname, venga, no sea así, no te preocupes, que ya está, que vamos a dejarlo. Al poco tiempo colgaron algo de pornografía infantil, ¿verdad? Pornografía infantil. Antonio podía haber dicho, bueno, yo no veo eso, lo borro, pero yo sigo ahí porque no quiero perder el contacto con mis amigos. Pero no, él dijo no. Esto sí que ya va en contra de todos los valores que yo tengo. Y lo denunció en ese momento. Dijo, yo no comparto esto. Me voy del grupo. Se salió directamente. ¿Sabéis qué pasó? No fue rechazado por ni uno de los que estaba, incluso ni por los que estaban haciendo jijiji, jajaja con todas esas imágenes. Cuando se encontró con ellos, le decían, pues muchas gracias. Muchos compañeros le han dicho, vamos, incluso delante mía, mira, lo que hiciste estuvo bien, porque la verdad es que me estaba cansando. La verdad que sí, que yo tampoco me gusta esas cosas, pero no quería decir nada. Estaban ahí callando, algo que ellos sabían iba en contra de sus valores. No tengamos miedo, hermanos. Si hay mucha gente que se calla las cosas y piensa igual que nosotros y no se atreve a decirlo. Pero nosotros los hijos de Dios debemos tener el carácter de saber denunciar y despreciar el pecado. Sin problema. No tengas miedo. Si quieres tener un corazón conforme al de Dios, tienes que estar dispuesto a despreciar aquello que no le agrada a Él. Amén. Los que entran en la presencia de Dios también son los que honran a quienes siguen fielmente al Señor. Dios valora la honra. Dilo conmigo, Dios valora la honra. La honra es algo que se ha perdido en esta generación. No honramos a las personas. Al revés, las personas que hacen las cosas bien, estamos deseando que hagan las cosas mal para poder criticarlas. No reconocemos los esfuerzos de las personas para lograr las cosas buenas que han logrado. No los reconocemos para nada. Al revés, estamos deseando que haga algo mal, deseando encontrar un fallo para poder justificar, hablar mal de ellos o criticarlos. Sin embargo, David entendió que para Dios la honra era muy importante. Y sobre todo la honra a aquellos que sirven fielmente a Dios.
Yo te animo a que pongas en práctica un espíritu de honra. Honra a tu esposo si estás casado. Honra las cosas buenas que hace. Tendrá muchísimos errores, como el mío. Que no. Honra lo bueno. Honra a tus padres. Habrán cometido muchísimos errores también, pero algo hicieron bien. Seguro que habrá algo que hicieron bien. Honra a tus hijos cuando ves que se están esforzando para hacer lo correcto. Honra a las que limpian el portal de tu casa. Que cuando tú entras por ahí, que huele a limpio, que huele a la fregona, el olor ese a pino o algodón o lo que sea, esos olores tan... Honra a esas personas, dile, wow, gracias por lo que haces. Honra al camarero que te pone un buen café y te atiende con una simpatía impresionante. Honra a esas personas. La honra cambia el ambiente. Y sobre todo, honra a aquellos que sirven al Señor. Yo de verdad te animo, mira alrededor tuya. Aquí hay muchos hijos de Dios. Y yo sé que no te conoce la historia de cada uno, pero yo un poquito de algunos la conozco. Yo digo, wow. Yo muchas veces le digo, amor, es que eres un milagro andante. Wow, es que es lo que Dios está haciendo y verte sabiendo todo lo que te ha pasado con tu salud. Es que a mí me bendice. Eso es honrar. De ir a la cafetería y decir, wow, es que vosotros me ponéis la mejor tostada. Que estoy toda la semana deseando que llegue domingo nada más que para tomarme la tostada de Oasis. Wow, gracias. Honrar a las personas. Te asegura que edificarás a otros cuando empieces a honrar. Cambiarás el ambiente a tu alrededor. Y eso es tener un carácter conforme al corazón de Dios. David también dice que los que entran en la presencia de Dios son los que mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Qué incómodo, ¿no? ¿Sabéis qué valor es este? El valor de la responsabilidad y compromiso. Precisamente algo que escasea en esta generación. David lo tenía muy claro. Dios quiere que seamos responsables. Dios quiere que seamos personas comprometidas. Que aquello que hemos dicho que vamos a hacer, lo hagamos. Hace muchos años atrás la gente cerraba tratos y contratos ¿cómo? Con un apretón de mano. Eso era suficiente. Hoy en día, incluso teniendo contratos detallados, firmados, con fecha, habiendo leído la letra chica, encontramos manera de escabullirnos para no cumplirlo. Si vemos que, esto ya no me conviene, esto ya no me gusta. Así está el mundo. No queremos compromisos ninguno. Ayer estuvimos en una boda preciosa y la verdad que los votos me encantaron. No eran los típicos votos románticos, sino eran tan dulces, tan tiernos. Son personas muy tiernas las que se casaron ayer, tan inocentes. Y se hicieron unos votos tremendos. Yo decía, wow. Y como siempre en las bodas dicen, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, vemos que ya en la estadística son 2/3 de matrimonios que se rompen por la simple y sencilla razón de que ya no me haces feliz. Ya está. No cumplimos con esos votos. Bueno, no cumplimos, yo sí estoy cumpliendo con mi voto. No cumplen con esos votos porque ya están aburridos. Eso no le agrada al Señor. Lo que digas, cúmplelo. Si no, muérdete la lengua y mejor no digas nada. No te comprometas, porque la persona que tiene el carácter conforme al corazón de Dios cumple lo que ha dicho, cueste lo que cueste. ¿Sabéis por qué? Porque así es Dios. Dios cumple toda palabra que sale de su boca.
En 1 Corintios dice que Dios es fiel para hacer lo que Él dice. Pues seamos nosotros fieles también para hacer lo que hemos dicho. Amén. Y en último lugar, ¿cómo estáis? ¿Vais bien? Hombre, para tener carácter conforme al corazón de Dios, tela marinera, ¿no? En último lugar, los que tienen el corazón conforme al corazón de Dios son los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Interesante, ¿no? Y aquí quiero pararme porque en sí, David, aunque menciona el dinero, en sí no está hablando del dinero. No, está hablando de un valor mucho más grande, que es la transparencia. Los que tienen el corazón conforme al de Dios se mueven sin intereses ocultos ni maquinaciones. Se mueven sin intereses ocultos ni maquinaciones. Aquí David no está hablando de que si tú pides un préstamo y te cobran interés, no, esta persona es malvada. No, los bancos lo hacen, lo hacemos para sacar préstamos, para sacar hipotecas, las tarjetas lo hacen, los negocios lo hacen, los financieros, los prestamistas lo hacen. No, eso no es lo que está hablando el Señor. Pero si tú le dices, yo te presto el dinero, y luego al tiempo le dices, escúchame que me debe eso más un interés, porque hombre, ya que te lo he prestado, estamos maquinando, cosas a lo oculto. Y qué coraje da, ¿no? Cuando la gente se mueve así, ¿no? Que se mueve por intereses propios y te enteras tú luego al tiempo y dices, ala, este no quería ayudarme de verdad, esto lo que quería es sangrarme. ¿No ha pasado? Da un coraje inmenso, un coraje inmenso. Dios quiere que seamos transparentes, que nos movamos en luz. Si tiene que prestarle dinero a alguien, tú se lo dices, yo te lo presto, pero necesito cobrarte el interés. ¿Estás de acuerdo? No lo pilles de sorpresa después de que ya han aceptado el dinero. Eso lo hacían los romanos en el Nuevo Testamento. La gente le tenía puesto la cruz a los publicanos. Porque los publicanos nos cobraban a las personas, le cobraban los impuestos y luego le agregaban para ello quedarse una parte para sí mismo. Engañaban a la gente. Y Dios nos llama a movernos con transparencia. Aquí dice que no aceptemos sobornos para mentir acerca de alguien. Eso sucede. Miente en tu trabajo, di que ha sido esta persona que se ha llevado tal cosa para que lo echan y ya te quedas tú con su puesto. Y dice, jolín, después me conviene. Eso es maquinar con maldad, maquinar con la oscuridad. Y Dios quiere que seamos transparentes. Porque Dios se muestra tal y como es. Dios se muestra tal y como es y valora la transparencia. Este salmo concluye diciendo de que la gente que vive con todas estas características son los que permanecen firmes para siempre. Son los que no caen nunca, que Dios los mantiene, que Dios los ayuda, nada los derrumba. En el Nuevo Testamento dice que el mundo se acaba con todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace lo que Dios valora permanece para siempre. Igual tú estás aquí diciendo, madre mía, entonces, ¿yo qué? Porque David dice, ¿quién entrará a tu presencia, Dios? Y empieza pim, 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 todas estas cosas que acabamos de leer. Igual tú estás diciendo, Señor, pero tú sabes que yo no cumplo con todo eso. Yo tampoco, hermanos. Soy una obra en construcción, tampoco lo cumplo. Y en el Antiguo Testamento es verdad que para entrar en la presencia era un requisito
llevar una vida así. De hecho, solamente unos cuantos podían entrar en la presencia de Dios en unos momentos determinados, y cuando entraban iban con temor y temblor, porque la misma presencia de Dios podía descubrir si fallaban en algo. Y cuando la presencia descubría si fallaban en algo, ¿sabéis qué pasaba? Morían en el instante. Dios santo, qué miedo. Menos mal que no vivimos en esa época. Pero tengo buenas noticias para ti, porque el evangelio son buenas noticias. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él llevó toda nuestra culpa. Él llevó todo nuestro mal carácter. Y Él abrió el velo y nos dijo: puedes entrar en la presencia de Dios tal y como eres. Tal y como eres. Por eso decimos que la iglesia es un lugar, un hospital para enfermos, porque estamos todos enfermos. Ninguno es 100% íntegro, ninguno es 100% honesto, ninguno es 100% intachable. No cumplimos los requisitos para entrar, sin embargo, Dios nos permite estar en su presencia. Pero no podemos valorar esto como algo que nos da la libertad para hacer lo que nos da la gana, porque tampoco. Porque sucede algo cuando entramos en la presencia de Dios. ¿Y sabéis qué es? Que empezamos a parecernos a Él. Entonces, si al entrar en la presencia de Dios yo era mentirosa, cuando yo entro en la presencia del Señor, Dios empieza a trabajar mi corazón y yo salgo siendo una persona que dice la verdad. Si cuando entré en la presencia del Señor yo era una persona irresponsable, entre más tiempo paso con Él, yo salgo siendo responsable y comprometido. La presencia de Dios es la que nos transforma y nos da el corazón conforme al de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Lo quieres? ¿O estás cómodo tal cual? Porque hay gente que puede decir, bueno, yo estoy cómodo tal cual, de poder llegar aquí, recibir a Dios, ya que Él ha abierto la puerta, Jesús rompió el velo, puedo entrar en la presencia de Dios, me voy y sigo maquinando, sigo mintiendo, sigo haciendo lo incorrecto. Pero un corazón que hace la voluntad de Dios, un corazón conforme a su corazón, es el que permanece para siempre. Si sigues viviendo tu vida de pecado, tu vida que va en contra de los valores de Dios, por mucho que entre a la presencia de Dios, no vas a resistir cuando vengan las tormentas de la vida. No vas a resistir. Porque solo aquellos que son transformados por la presencia son los que permanecen para siempre. Y yo quiero permanecer hasta el final, hasta entrar allí en los cielos con Él. Yo quiero permanecer. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque yo creo que Dios nos ha dado una paliza hoy. A mí me la dio, de verdad. Yo le decía a Antonio, tengo un bloqueo. Dice, porque ¿cómo voy a predicar acerca del carácter si aún hay tanto que tengo que trabajar en mí? Pero para eso está la iglesia, para eso está este lugar, para eso está este momento, porque vamos a buscar la presencia de Dios. Amén.